Bienvenidos a Noches Aterradoras, donde exploramos los relatos más oscuros y espeluznantes que desafían nuestra percepción de la realidad. Hoy les traigo una historia que nos transporta al siglo XVI, a una época donde la codicia y la oscuridad se entrelazaron de una manera tan siniestra que marcó para siempre a una familia entera. Prepárense para descubrir La maldición de los de la Torre, un relato de terror que revela los horrores que yacen en el corazón de una nobleza corrompida por su propio deseo de eternidad. En el corazón del país, donde el sol parecía esconderse tras las colinas más temprano que en cualquier otro lugar, se encontraba la hacienda de la Torre. Los pueblerinos evitaban la carretera que conducía a sus imponentes puertas, un sendero de piedras cubiertas de musgo. La casa, una construcción antigua y sombría, estaba rodeada por un bosque espeso, cuyos árboles eran tan altos que sus ramas enredadas parecían formar un techo natural, impidiendo que la luz solar penetrara. Don Álvaro de la Torre era un hombre que había conocido los lujos de la vida, pero también sus miserias. Nacido en el seno de una familia noble, había heredado no solo la hacienda, sino también un peso que no comprendía del todo. A lo largo de los años, mientras su poder y riqueza crecían, también lo hacía su miedo a la vejez y la muerte. Con cada arruga nueva en su rostro, sentía que el tiempo lo devoraba. Este temor lo llevó a buscar respuestas en lugares donde ningún hombre cuerdo se atrevería a mirar. En las profundidades de la biblioteca familiar, oculta tras una pared falsa, encontró un libro cubierto de polvo y atado con cadenas oxidadas. El cuero de su cubierta estaba marcado con símbolos que parecían moverse si se los miraba fijamente durante demasiado tiempo. Don Álvaro rompió las cadenas y comenzó a leer. El texto, escrito en latín, contenía pasajes que describían rituales prohibidos, invocaciones a seres del más allá y promesas de poder más allá de lo imaginable. Las noches siguientes fueron testigos de la transformación de don Álvaro. Pasaba horas encerrado en la biblioteca, memorizando cada palabra, cada símbolo, cada instrucción. La obsesión lo consumió. Apenas comía, apenas dormía. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos y sin fondo. La familia, aunque preocupada, no se atrevía a confrontarlo. Sabían que algo oscuro lo había tomado, pero desconocían la magnitud de su maldad. Una noche, don Álvaro reunió a su familia en las catacumbas de la hacienda. Estas catacumbas, que habían sido usadas como refugio durante las guerras, eran ahora el escenario de un ritual que cambiaría sus vidas para siempre. Las paredes estaban decoradas con antiguos tapices que representaban escenas de sacrificios. Las velas, dispuestas en un círculo perfecto, arrojaban sombras sobre el suelo de piedra fría. En el centro, un altar de mármol blanco, manchado por el paso del tiempo y, quizás, por actos que la familia prefería olvidar. Don Álvaro indicó a su familia los cánticos y comenzaron. Era una melodía inquietante, una combinación de palabras que no pertenecían a este mundo. La temperatura descendió abruptamente y un viento helado recorrió la habitación, apagando algunas velas y haciendo que las llamas restantes parpadearan débilmente. Los miembros de la familia se tomaron de las manos, formando un círculo alrededor del altar. Sus rostros mostraban miedo. Entonces un criado, un joven robusto, fue llevado al altar. Su rostro reflejaba confusión, mezclada con una angustia que intentaba reprimir. No comprendía por qué su amo le hacía esto, a quien había servido toda su vida,
lo miraba con esos ojos fríos y vacíos. Cuando la primera gota de ese líquido vital tocó el mármol, un estremecimiento recorrió la hacienda. Los cimientos mismos de la casa parecían vibrar como si respondieran a la oscuridad que se estaba desatando. El suelo se agrietó y un humo negro comenzó a emanar de las fisuras. Los cánticos se intensificaron y el líquido vital fluyó más rápido, creando un charco que se extendió hasta cubrir todo el altar. La voz de don Álvaro, antes temblorosa, ahora resonaba con una fuerza que no le pertenecía. Invocaba al innombrable, al que habita en la oscuridad eterna, ofreciendo no solo la vida del criado, sino también su alma y la de sus descendientes, a cambio de juventud y poder eternos. De repente, el humo se condensó en una figura. No era humana, pero tampoco bestial. Era una presencia oscura, una sombra que parecía absorber la luz. Los ojos de la figura eran dos brasas ardientes, y su voz, cuando habló, fue como el susurro de 1000 almas. Aceptó el sacrificio, pero advirtió que el pacto no era solo un regalo, sino una maldición disfrazada. La familia de la Torre había vendido su alma. Esa noche, don Álvaro y su familia sintieron cómo sus cuerpos rejuvenecían, las arrugas desaparecieron, las enfermedades se curaron y un vigor renovado los invadió. Pero en el fondo de sus corazones, una oscuridad comenzó a crecer, una hambre insaciable que solo podría ser calmada con más de ese líquido vital. El tiempo pasó, pero para la familia de la Torre parecía que los años no los tocaban. Mientras que los habitantes de los pueblos envejecían y morían, los de la Torre permanecían tan jóvenes y lozanos como siempre. La nobleza que alguna vez fue su virtud, ahora se había convertido en una máscara para ocultar la corrupción que crecía dentro de ellos. Cada luna llena, la hacienda se convertía en un teatro de horrores. Los muros que alguna vez albergaban risas y celebraciones ahora eran testigos de gritos de terror y súplicas. La familia había perfeccionado el ritual, convirtiéndolo en una macabra ceremonia donde cada miembro jugaba un papel crucial. Doña Catalina, la matriarca, se encargaba de seleccionar a las víctimas. Sabía que el innombrable prefería almas jóvenes e inocentes, y por eso elegía a los criados más jóvenes y saludables. La preparación del ritual comenzaba días antes. Las catacumbas se limpiaban meticulosamente y los símbolos oscuros se pintaban nuevamente en las paredes con una mezcla de líquido vital de animales y carbón. El altar, que ya estaba manchado con el líquido vital de incontables sacrificios, era pulido hasta que brillaba bajo la tenue luz de las velas. Pero lo más importante eran las ofrendas, pequeñas estatuillas talladas en hueso, representando figuras demoníacas que se colocaban en cada esquina de la habitación. La noche del ritual, la hacienda se sumía en un silencio sepulcral. Ningún animal se atrevía a acercarse, y las pocas personas del pueblo que sabían lo que ocurría en ese lugar se encerraban en sus casas, rezando para que la oscuridad no se extendiera más allá de los muros de la hacienda. El aire estaba cargado de una energía pesada, casi tangible, que hacía que la piel se erizara y los corazones latieran más rápido. El joven criado, seleccionado para el sacrificio, era llevado al altar en un estado de confusión y pánico. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban el miedo más puro. Sus manos, atadas con cuerdas gruesas, temblaban mientras intentaba liberarse, pero la familia, ahora experta en estas macabras ceremonias, no le daba ninguna oportunidad de escapar. Don Álvaro, con una daga de obsidiana en mano, se acercaba lentamente al altar
mientras sus labios murmuraban las palabras del conjuro, invocando una vez más al innombrable. El momento en que la daga entraba a la carne del criado, un escalofrío recorría la columna de cada miembro de la familia. No era solo el acto de matar lo que los estremecía, sino la presencia del innombrable que se hacía cada vez más tangible. El ambiente se volvía más denso y un olor a azufre y podredumbre llenaba el aire. Las paredes, cubiertas de musgo y moho, parecían moverse como si estuvieran vivas, respirando al compás de los cánticos. El humo negro emergía de las fisuras en el suelo y la sombra del innombrable se materializaba una vez más. Esta vez su forma era más definida, más sólida. Era una figura alta, con extremidades alargadas y retorcidas, como ramas secas de un árbol muerto. Sus ojos, dos brasas ardientes, observaban a la familia con una mezcla de desdén y curiosidad. Sabía que, aunque les había otorgado lo que deseaban, ellos ya no eran dueños de sus propias almas. Con el sacrificio completado, la familia se reunía en torno al altar, esperando la bendición del innombrable. Pero lo que recibían era mucho más oscuro, una conexión más profunda con la entidad, una fusión de sus voluntades con la de él. La maldad dentro de ellos crecía con cada ritual y pronto ya no eran capaces de sentir remordimiento o compasión. Los gritos de los sacrificados que antes les causaban una mínima punzada de culpa, ahora solo les provocaban placer. Sentían una satisfacción enfermiza en cada gota de ese líquido vital derramado, en cada alma arrancada del cuerpo para ser devorada por la sombra que los acechaba desde las catacumbas. Doña Catalina, quien alguna vez fue una mujer amable y respetada, ahora se regodeaba en el dolor ajeno. Su rostro, aunque aún hermoso y juvenil, había adquirido una expresión cruel, casi demoníaca. Su mirada era fría, calculadora, y su voz, que solía ser suave y tranquilizadora, ahora sonaba como un susurro que helaba el cuerpo. Los criados que aún quedaban en la hacienda la evitaban a toda costa, pues sabían que si cruzaban su camino, podían ser los próximos en el altar. Los hijos de la pareja, quienes habían crecido rodeados de esta oscuridad, también se convirtieron en seres despiadados. Aprendieron las artes oscuras desde jóvenes y se deleitaban en la tortura de los criados antes de entregarlos al sacrificio. Jugaban con ellos como un gato juega con un ratón, disfrutando del terror en sus ojos, de sus gritos desesperados por misericordia que nunca llegaba. Los rumores sobre los de la torre se extendieron rápidamente por la región. Los del pueblo comenzaron a contar historias sobre la hacienda maldita, sobre los gritos que se escuchaban en las noches de luna llena y sobre las sombras que veían moverse en los bosques cercanos. Nadie se atrevía a acercarse, y aquellos que eran forzados a servir en la hacienda lo hacían con el conocimiento de que su vida estaba en peligro constante. Pero la maldición que el innombrable había lanzado sobre la familia no se limitaba solo a sus almas. Comenzaron a notar cambios físicos en sí mismos. Aunque seguían siendo jóvenes, sus cuerpos comenzaron a mostrar signos de la corrupción interna que los estaba devorando. Sus ojos, que alguna vez brillaron con vitalidad, ahora eran de un rojo oscuro, como si el líquido vital estuviera atrapado detrás de sus pupilas. Sus pieles, aunque aún suaves y sin arrugas, adquirieron un tono pálido, casi translúcido, como si la vida misma estuviera siendo drenada lentamente. La hacienda también comenzó a cambiar. Los jardines que alguna vez florecieron con coloridas flores y árboles frutales, ahora estaban marchitos y secos. La tierra se volvió estéril, incapaz de sostener vida alguna.
El agua en los pozos se volvió turbia y un olor a putrefacción emanaba de ellos. Las paredes de la casa, que alguna vez fueron de un blanco inmaculado, ahora estaban cubiertas de musgo negro y grietas que parecían crecer con cada día que pasaba. Los espejos de la casa reflejaban algo más que sus imágenes. Mostraban sombras que se movían por su cuenta, figuras oscuras que acechaban en cada esquina. Los de la torre evitaban mirarse en ellos, pues sabían que lo que verían no era más que un recordatorio de la oscuridad que los consumía. Los susurros en los corredores se volvieron más fuertes, más persistentes. Eran las voces de las almas de los sacrificados, atrapadas en la hacienda, condenadas a vagar por la eternidad. Estas almas, llenas de odio y desesperación, intentaban vengarse de sus captores, pero estaban atrapadas en un ciclo de tormento sin fin. Los miembros de la familia comenzaron a experimentar visiones, alucinaciones que los atormentaban día y noche. Veían las caras de aquellos que habían sacrificado, escuchaban sus gritos en sus sueños, sentían sus manos frías alrededor de sus cuellos mientras intentaban dormir, pero no podían escapar. El pacto que habían hecho los ataba a la hacienda, a la maldición y a la presencia del innombrable que se aseguraba de que su tormento nunca terminara. Una noche, durante un ritual particularmente oscuro, la figura del innombrable se hizo más clara que nunca. Esta vez no solo era una sombra, sino una entidad tangible, con forma y sustancia. Se alzó sobre el altar, su presencia llenando la habitación con un aura de puro terror. Sus ojos, dos brasas incandescentes, se fijaron en don Álvaro y una sonrisa torcida se formó en su rostro. «Vuestro tiempo se está acabando, mortales», dijo con una voz que resonó en las mentes de todos los presentes. «Habéis disfrutado de mi regalo, pero todo tiene un precio. Vuestra alma ya no es vuestra, y pronto vendré a reclamar lo que me pertenece». Con esas palabras, la figura se desvaneció, dejando atrás una sensación de desesperanza y terror que nunca antes habían experimentado. La familia se dio cuenta de que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero sabían que su sufrimiento apenas comenzaba. Los días se convirtieron en noches eternas para la familia de la Torre, una sucesión interminable de terror y culpa que los atormentaba cada momento. A medida que pasaba el tiempo, el peso de la maldición se hacía más insoportable y cada miembro de la familia comenzó a sentir los efectos del pacto de formas diferentes. Don Álvaro, quien había sido el instigador del pacto, comenzó a perder la cordura. Su mente, antes aguda y calculadora, ahora estaba nublada por pesadillas interminables que lo acosaban tanto despierto como dormido. Veía a los criados sacrificados en cada rincón de la casa, sus cuerpos en pedazos y sus rostros desfigurados por el dolor y la venganza. Escuchaba sus susurros en las paredes, sus acusaciones llenas de odio que se repetían una y otra vez, como un mantra maligno que se incrustaba en su cerebro. La mansión se convirtió en una prisión para él. Los pasillos, que antes recorría con autoridad y orgullo, ahora eran un laberinto de sombras y ecos. A menudo se encontraba perdido en su propia casa, incapaz de recordar cómo había llegado a una habitación o por qué estaba allí. Las catacumbas, que antes eran el escenario de sus oscuros rituales, ahora lo aterrorizaban. Sentía la presencia del innombrable en cada rincón, observándolo, esperando el momento adecuado para reclamar su alma. Pero el terror de don Álvaro no era solo mental. Su cuerpo comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Aunque seguía teniendo la apariencia de un hombre joven,
Su interior estaba podrido. Las heridas aparecían de la nada y la carne alrededor de ellas se necrosaba rápidamente. Sus manos, antes firmes y fuertes, ahora temblaban constantemente y sus uñas se volvían negras y quebradizas. Los médicos que intentó consultar no pudieron encontrar ninguna explicación natural para su condición y pronto se dio cuenta de que la maldición no le permitiría escapar. Doña Catalina, por su parte, se vio atrapada en un ciclo de vanidad y desesperación. Su obsesión por mantener su belleza y juventud la llevó a extremos aún más oscuros. Comenzó a realizar rituales sola, en secreto, intentando invocar al innombrable para renegociar el pacto. Ofrecía cualquier cosa a cambio de mantener su apariencia, desde sacrificios de animales hasta sus propios hijos. Pero el innombrable no respondía. Su belleza, aunque exteriormente intacta, estaba siendo corroída desde dentro. Sus ojos se volvieron vacíos, como si el alma que una vez los habitaba hubiera sido arrancada, y su piel, aunque suave al tacto, tenía un tono grisáceo que la hacía parecer más un cadáver que una mujer viva. Los hijos de la pareja, criados en medio de esta oscuridad, comenzaron a experimentar una transformación aún más aterradora. Desde niños habían estado expuestos a los rituales y a la maldad que envolvía a su familia, pero ahora esa maldad los estaba consumiendo por completo. Sentían un hambre insaciable que no podía ser saciada con comida normal. Era un hambre por carne humana, una necesidad que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. La primera vez que uno de los hijos sucumbió a este impulso fue una noche en que un criado joven y robusto había sido enviado a las catacumbas para realizar algunas tareas. Los hijos, que lo habían estado observando desde las sombras, no pudieron resistir la tentación. Lo atraparon y antes de que pudiera siquiera gritar, lo devoraron vivo, como bestias salvajes. El sabor de la carne y el líquido vital les trajo un placer que nunca antes habían experimentado, un éxtasis que solo aumentó su hambre por más. Los criados que quedaban en la hacienda comenzaron a desaparecer uno por uno, y los rumores en el pueblo se volvieron más oscuros y aterradores. Algunos decían que los de la torre ya no eran humanos, sino demonios disfrazados de personas. Otros afirmaban que la hacienda misma estaba viva y que devoraba a aquellos que se aventuraban demasiado cerca, pero nadie se atrevía a acercarse para comprobarlo. La hacienda, al igual que sus habitantes, comenzó a reflejar la corrupción interna. Los muros, que alguna vez fueron fuertes y sólidos, ahora estaban cubiertos de grietas que rezumaban un líquido negro y viscoso. El techo, que había protegido a la familia durante generaciones, ahora goteaba fluidos innombrables. Las ventanas, que ofrecían vistas al hermoso paisaje que rodeaba la propiedad, ahora mostraban solo oscuridad, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. La maldición no solo estaba destruyendo a la familia de la torre, sino que también estaba afectando a la tierra misma. Los campos que rodeaban la hacienda, que alguna vez produjeron cosechas abundantes, ahora estaban muertos y estériles. Los árboles se secaron y los ríos se volvieron rojos. Los animales que intentaban acercarse a la propiedad caían muertos sin razón aparente, y sus cuerpos se descomponían rápidamente, como si la tierra no soportara más vida. Finalmente, don Álvaro, en un intento desesperado por escapar de la maldición, decidió enfrentar al innombrable directamente. Se adentró solo en las catacumbas, llevando consigo el libro que había desatado todo. Se arrodilló ante el altar y comenzó a recitar las palabras que había memorizado, las mismas palabras que había pronunciado tantos años antes.
pero esta vez no hubo respuesta. El innombrable no se manifestaba, y don Álvaro comenzó a gritar de frustración, maldiciendo a la entidad que lo había condenado. Pero entonces, las sombras en la habitación comenzaron a moverse por sí solas. El aire se volvió frío, tan frío que su aliento se condensaba en una niebla espesa. Y luego, desde las profundidades de las catacumbas, la figura del innombrable apareció una vez más. Esta vez, su presencia era abrumadora, y don Álvaro sintió un miedo tan intenso que casi lo paralizó. «Has venido a renegociar, humano», dijo el innombrable con una voz que resonaba en toda la catacumba, «pero tu alma ya no es tuya, me pertenece desde el momento en que aceptaste el pacto». Don Álvaro, con lágrimas en los ojos, intentó suplicar, pero el innombrable no mostró misericordia. Con un movimiento de su mano, una oscuridad absoluta lo envolvió, y don Álvaro sintió como si su cuerpo y su mente fueran desgarrados por dentro. Fue una agonía que parecía durar una eternidad, hasta que finalmente todo se volvió negro. Cuando la familia encontró el cuerpo de don Álvaro, estaba irreconocible. Su carne había sido consumida desde dentro, dejando solo una carcasa vacía. Sus ojos, que alguna vez brillaron con ambición, ahora eran dos cuencas vacías. La familia, horrorizada por lo que habían encontrado, finalmente entendió que no había escapatoria del pacto que habían hecho. Después de la muerte de don Álvaro, la familia de la Torre quedó completamente desmoronada. Lo que alguna vez fue una dinastía poderosa y temida se convirtió en un grupo de almas malditas, atrapadas en un ciclo interminable de terror. El innombrable, habiendo cobrado su primera víctima, no se detendría hasta que cada miembro de la familia fuera consumido. Doña Catalina, devastada por la pérdida de su esposo, comenzó a hundirse en la locura. Ya no se preocupaba por su apariencia, permitiendo que su cuerpo mostrara los verdaderos efectos de la maldición. Su piel, antes suave y sin arrugas, se volvió áspera y se desintegró en partes, dejando ver la carne putrefacta y los huesos que asomaban por debajo. Sus ojos, que una vez fueron el espejo de su vanidad, ahora eran dos pozos oscuros, sin vida ni esperanza. Pasaba días enteros en la habitación que compartía con don Álvaro, hablando sola y acariciando la ropa de su esposo como si aún estuviera con vida. Las criadas que aún quedaban, temerosas de lo que podría sucederles, intentaban evitarla, pero siempre sabían cuándo doña Catalina se acercaba, pues el olor a muerte y descomposición anunciaba su llegada. La locura se apoderó completamente de su mente, y pronto comenzó a ver a su esposo en las sombras, escuchando su voz en susurros, convenciéndola de que él aún estaba vivo, solo esperando el momento adecuado para regresar. En un intento desesperado por traerlo de vuelta, doña Catalina decidió realizar un ritual final. Se dirigió a las catacumbas, arrastrando consigo una gran cantidad de velas negras y el libro que había desencadenado la maldición. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero su desesperación la cegaba. Encendió las velas y recitó las palabras del conjuro, invocando al innombrable una vez más. La entidad apareció, pero esta vez no era para otorgar un deseo. La figura del innombrable se alzó frente a doña Catalina, imponente y aterradora, su presencia llenando la cámara con un frío gélido que apagó las velas de inmediato. Su rostro, una amalgama de sombras y fuego, no mostró compasión, solo la promesa de un tormento eterno. «Tu tiempo ha llegado, Catalina», dijo con una voz que resonaba como un trueno en el silencio de las catacumbas.
No hay escapatoria del destino que tú misma forjaste. Doña Catalina intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La figura del innombrable se acercó más y con un movimiento lento extendió una mano hacia ella. Catalina sintió un dolor indescriptible mientras su alma era arrancada de su cuerpo, como si cada fibra de su ser fuera desgarrada. Gritó, pero el sonido se perdió en la oscuridad. En ese momento comprendió que no había perdón, que no había redención, solo la promesa de una eternidad de sufrimiento. Cuando las criadas, atraídas por los gritos, bajaron a las catacumbas, encontraron el cuerpo de doña Catalina inerte en el suelo, una carcasa vacía similar a la de su esposo. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de puro terror, y su cuerpo había comenzado a descomponerse rápidamente, como si los años que había evitado hubieran caído sobre ella de golpe. La noticia de la muerte de doña Catalina se extendió rápidamente por la región, y con su fallecimiento, la hacienda de la Torre se sumió en un estado de abandono y desolación. Los pocos criados que quedaban huyeron en medio de la noche, dejando atrás todo lo que poseían, demasiado aterrorizados para mirar atrás. La casa, una vez llena de vida y actividad, quedó vacía, excepto por los hijos de la pareja, que ahora estaban completamente solos. Los hijos, que habían sido corrompidos por los mismos rituales que sus padres, no tardaron en sucumbir a la maldición. Sin la guía de sus padres, comenzaron a devorarse entre ellos, incapaces de controlar el hambre insaciable que los consumía. La locura se apoderó de ellos y pronto la casa se convirtió en un escenario de horror indescriptible. Los pasillos se llenaron de los gritos de los hermanos mientras se cazaban unos a otros. El más joven de los hijos, apenas un adolescente, fue el último en caer. Había intentado escapar de la casa, pero el pacto que su familia había hecho lo mantenía atrapado. La mansión parecía cambiar a su alrededor, sus pasillos alargándose, sus puertas cerrándose en su cara, hasta que finalmente fue acorralado en una de las salas más profundas de la casa. Allí, en medio de la oscuridad, sintió la presencia del innombrable por última vez. Tu familia ha sido devorada por su propia avaricia, dijo la voz en su mente, y ahora tu alma se unirá a las otras. El joven sintió cómo la oscuridad lo envolvía, sofocándolo, hasta que ya no quedó nada de él, ni siquiera su cuerpo. La casa, la hacienda y todo lo que había pertenecido a los de la torre quedó en silencio, abandonado y maldito para siempre. El tiempo pasó y la hacienda de la torre se convirtió en una ruina, un lugar que los del pueblo evitaban a toda costa. La tierra alrededor de la mansión seguía estéril y ninguna planta crecía allí. Los animales evitaban el área y las aves que volaban demasiado cerca caían muertas del cielo. Los pocos que se aventuraban en los terrenos decían escuchar gritos en el viento y ver sombras que se movían entre las ruinas, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado por miedo a la maldición que aún acechaba en la oscuridad. Con el tiempo, la historia de la familia de la Torre se convirtió en una leyenda, un cuento contado a los niños para asustarlos y mantenerlos alejados de la oscuridad. Pero aquellos que conocían la verdad sabían que la maldición no se había extinguido y que los espíritus de la familia aún vagaban por las ruinas de su antigua gloria, condenados a repetir sus pecados por toda la eternidad. Pasaron décadas desde la caída de la familia de la Torre y la hacienda, aunque en ruinas, seguía en pie, envuelta en una atmósfera de muerte y olvido. Nadie se acercaba a las tierras malditas,
ni siquiera los más valientes de la región. Los relatos sobre los horrores que ocurrieron dentro de esas paredes eran suficientes para mantener a cualquiera alejado. Sin embargo, las leyendas tienen un poder extraño, atrayendo a aquellos que buscan lo prohibido y lo inexplicable. Fue en una noche sin luna, cuando un carruaje tirado por caballos llegó al borde de la propiedad de la torre. El conductor, un hombre encapuchado, detuvo los caballos ante la entrada principal. Del carruaje descendió un hombre de mediana edad, vestido con ropas elegantes, pero gastadas por el viaje. Su nombre era Rodrigo, un anticuario conocido en todo el país por su afán de adquirir objetos raros y valiosos. Había escuchado historias sobre la hacienda y las reliquias que aún podían estar ocultas en sus ruinas. Ignorando las advertencias, decidió explorar el lugar, convencido de que los tesoros que encontraría allí justificarían cualquier riesgo. Rodrigo cruzó los grandes portones de hierro que una vez fueron la entrada de la propiedad, ahora cubiertos de óxido y enredaderas. El aire era pesado y frío, impregnado de una sensación de opresión que le erizó la piel. A medida que avanzaba, notó que el suelo estaba cubierto de un extraño musgo negro que parecía devorar la luz de su lámpara. Los árboles cercanos, secos y retorcidos, daban la impresión de figuras vigilantes, observando cada uno de sus pasos. Al llegar a la entrada principal de la mansión, se dio cuenta de que la puerta, aunque desmoronada, aún se mantenía cerrada. Con un esfuerzo considerable, empujó la puerta, que cedió con un crujido aterrador, dejando al descubierto un vestíbulo en completa oscuridad. El interior estaba en un estado de descomposición avanzado. Los muebles estaban destrozados, las paredes cubiertas de moho y los suelos cubiertos de polvo. Sin embargo, algo en la atmósfera le hacía sentir que no estaba solo. Rodrigo se adentró más en la mansión, su lámpara lanzando sombras grotescas en las paredes. Cada habitación que exploraba parecía más desolada que la anterior. Sin embargo, a pesar del deterioro, podía ver destellos de la antigua grandeza de la casa. Columnas de mármol agrietadas, candelabros caídos y alfombras de lujo podridas bajo sus pies le daban una idea de lo que alguna vez fue ese lugar. Pero más que el deterioro, lo que realmente le inquietaba era el silencio absoluto. Ni siquiera el sonido de los insectos o los roedores rompía la quietud. Finalmente llegó a lo que parecía ser el comedor principal. La gran mesa de roble estaba aún en su lugar, aunque cubierta de polvo y telarañas. Los restos de una cena, ahora reducidos a cenizas y huesos podridos, estaban esparcidos sobre la mesa, como si los habitantes hubieran desaparecido en medio de la comida. Rodrigo se acercó, intrigado por los objetos en la mesa. Entre los restos encontró un candelabro de plata y algunas copas de vino aún intactas, pero fue al examinar uno de los platos que notó algo extraño, una mancha oscura en su centro, como si el plato hubiera sido usado para algo más que comida. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando reconoció la forma de un símbolo que había visto antes, un símbolo asociado con rituales oscuros. El anticuario sintió una presencia detrás de él y al girarse vio una figura oscura apenas discernible en la penumbra. Parecía humanoide, pero su forma era vaga, como si fuera una sombra más que una persona. Rodrigo retrocedió, tropezando con una silla caída, y al hacerlo, la figura se movió más cerca, sin emitir sonido alguno. Sintió el aire a su alrededor volverse más denso, más opresivo, como si estuviera siendo sofocado por la misma oscuridad.
En su desesperación, Rodrigo corrió hacia la puerta que daba a las escaleras principales. Subió los escalones 2 a la vez, el sonido de sus pasos resonando en la estructura vacía. Al llegar al segundo piso, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Miró hacia abajo y vio que la figura oscura lo seguía, subiendo lentamente por las escaleras, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Desesperado por encontrar un lugar seguro, Rodrigo corrió por un largo pasillo, pasando por puertas cerradas que no se atrevió a abrir. Finalmente encontró una puerta al final del pasillo que estaba entreabierta. Sin pensarlo, la empujó y entró en la habitación, cerrando la puerta tras él. Se encontró en lo que alguna vez fue una lujosa cámara, ahora arruinada por el tiempo y el abandono. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un gran espejo enmarcado en oro, inclinado contra la pared opuesta. El espejo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero Rodrigo podía ver algo más allá de su propio reflejo en la superficie, una sombra que no debía estar allí. El espejo comenzó a vibrar, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. Rodrigo retrocedió, pero fue demasiado tarde. La figura oscura que lo había estado siguiendo apareció en el reflejo, más clara ahora, y con un rostro que no pertenecía a este mundo. Los ojos de la figura brillaban con un odio indescriptible, y su boca se abrió en un grito silencioso que hizo eco en la mente de Rodrigo. El espejo explotó en 1000 pedazos y la figura se lanzó hacia Rodrigo, envolviéndolo en una oscuridad total. Sintió un frío helado que penetró hasta sus huesos y una sensación de caída interminable lo invadió. Trató de gritar, pero su voz fue devorada por la oscuridad y entonces todo terminó. Cuando el sol salió al día siguiente, el carruaje de Rodrigo seguía esperando fuera de la mansión, los caballos inquietos y sudorosos. Sin embargo, Rodrigo no regresó. Los habitantes del pueblo, al ver que el carruaje permanecía allí sin movimiento, decidieron enviar a algunos hombres a investigar. Cuando llegaron a la mansión, encontraron la puerta principal abierta y el interior completamente en ruinas, pero no había rastro de Rodrigo, ni de su cuerpo, ni de sus pertenencias. Solo encontraron el espejo roto, sus fragmentos esparcidos por el suelo, y en cada fragmento un reflejo oscuro que parecía moverse por sí solo. Con la desaparición de Rodrigo, la historia de la familia de la Torre y su maldición volvió a cobrar vida. Los habitantes del pueblo sabían que la hacienda aún estaba viva, aún maldita, y que aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían. La mansión, olvidada por el tiempo, se convirtió en un lugar de pesadillas, un recordatorio de los horrores que ocurrieron allí y una advertencia para todos aquellos que pensaran en desafiar la oscuridad que aún habitaba en sus muros. Si este relato les ha provocado escalofríos, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal para más historias aterradoras que los harán dudar antes de apagar las luces. Dejen sus comentarios sobre qué parte les impactó más o si conocen alguna otra historia maldita que debería contar. Gracias por acompañarme en otra noche de terror y recuerden, a veces el pasado es más oscuro de lo que imaginamos. Hasta la próxima y que tengan una noche aterradora.